cuando una persona tiene un daño agudo al bulbo raquídeo, ¿sí?, puede tener un paro respiratorio súbito. Entonces se le da la importancia del bulbo raquídeo, ¿verdad? El cerebelo, como su nombre lo dice, es como un cerebro pequeño. La corteza cerebral tiene alrededor de 14.000 millones de neuronas. El cerebelo tiene más de 20.000 millones. O sea, hay más neuronas en el cerebelo que en el cerebro. Y ustedes, cuando ven un corte histológico del cerebelo, pues van a ver las células de Purkinje, ¿sí?, que son muy densas. O sea, hay una gran cantidad, es muy hipercelular el cerebelo. Es un órgano muy complejo en su función. Todo lo que es la regulación del movimiento se da en el cerebelo, los movimientos finos, además de muchos aspectos del equilibrio y hasta funciones cognitivas. Hay incluso casos de mutismo cerebeloso, cuando se daña el cerebelo, personas que se quedan no en un estado de coma clásico, pero sí en un mutismo absoluto, por daño al cerebelo. Entonces, el cerebelo tiene una gran cantidad de conexiones con el resto del sistema nervioso, y desde el punto de vista filogenético, analizando el cerebelo de otras especies, pues tiene tres principales porciones: la vestíbulo cerebelosa, ¿sí?, que es la más antigua, ¿sí?, que se forma por el flóculo y el nódulo del cerebelo, que recibe información vestibular, va a coordinar movimientos de la cabeza con los movimientos de los ojos. Ustedes, de forma automática, cuando oyen un ruido, giren la cabeza y sus ojos sigan ese movimiento, se da gracias al vestíbulo cerebelo. Regula marcha y postura, ¿sí?, es el que tiene influencia sobre los músculos antigravitatorios. Es la parte más antigua del cerebelo, es la que se comparte con especies inferiores. Si ustedes ven una lagartija y un pez, también giran los ojos hacia donde ven sonido, ¿verdad? El espinocerebelo, corresponde al vermis cerebeloso, ¿sí?, recibe información de la médula espinal e información sensorial de los diferentes tractos. Tiene que ver con la relación, por ejemplo, ustedes cuando mueven todo el cuerpo, aunque estén cerrados sus ojos, saben perfectamente hacia dónde se están moviendo, ¿verdad? No tienen que tener los ojos abiertos para saber que están girando a la derecha, que están girando a la izquierda, que su mano está arriba, que su mano está abajo, y que se coordine todo eso. Ustedes pueden caminar con los ojos cerrados, ¿verdad? Eso es gracias a la información que recibe el cerebelo de las áreas sensitivas. Y por último está el cerebro-cerebelo, que son prácticamente los hemisferios cerebelosos, la parte más grande del cerebelo, que también es distinto del cerebelo humano que de otras especies, es más complejo, ¿sí? Recibe información indirecta de la corteza cerebral y la aferencia desde los núcleos pontinos, y aquí es donde se dan toda la coordinación de los movimientos finos, de los movimientos que llamamos balísticos. Por ejemplo, que una persona puede escribir a máquina, una persona puede tener movimientos alternantes, una persona pueda sujetar de forma muy fina, ¿sí?, y que no varíe su pulso, pero va a hacer una actividad muy precisa. Todo eso lo hace los hemisferios cerebelosos. Entonces, cuando ustedes ven un paciente que ha tomado alcohol, pues ven todos los síntomas de un daño al cerebelo. De hecho, las pruebas que hacen los policías y que hacen ustedes para ver si una persona ha tomado alcohol, pues son pruebas totalmente clínicas de función cerebelosa. El alcohol es tóxico de forma muy selectiva al cerebelo, ¿sí? Es la primera parte y la que más intoxica, además de las funciones, las emociones. Recuerden que el alcohol es un depresor, pues una persona inmediatamente, ¿qué pasa? Cambia, primero se pone eufórico, pues después se deprime. Pero una de las cosas que también le pasan primero es la afección al cerebelo. Entonces, ¿qué hace una persona que tiene intoxicación por alcohol? Pues no coordina su marcha, lo ponen ustedes a caminar en línea recta y se va, no puede hacer movimientos alternos ni balísticos, ¿sí? Y se le altera el lenguaje, se vuelve un lenguaje totalmente atáxico, ¿sí? Eso es un dato típico de afección cerebelosa. Cuando tiene un paciente con un tumor cerebeloso o un infarto cerebeloso, pues pobres pacientes muchas veces los confunden con que han tomado alcohol, porque hablan igual con la persona que ha tomado alcohol, caminan igual con la persona que ha tomado alcohol, incluso
En otros países les ponen placas diciendo esta persona tiene un daño cerebeloso, para que no lo estén confundiendo y no lo estén arrestando, ¿verdad? ¿Sí? Pasando ya a la parte última que tocaría esta clase, que son los diferentes pares craneales. Los pares craneales nos dan localización en el sistema nervioso. ¿Sí? Piensen ustedes que prácticamente todos los nervios son raquídeos, provienen de la médula espinal, y únicamente 12 nervios provienen directamente de lo que es el encéfalo. ¿Sí? Algunos no son nervios reales, como veremos, son prominencias directas del sistema nervioso central. ¿Sí? No son un nervio. Por ejemplo, el nervio olfatorio tiene origen central. ¿Sí? Nace directamente del bulbo olfatorio, acaba en la lámina cribosa y es el que se encarga de la percepción de los olores. Es un sistema que está muy desarrollado, por ejemplo, en otras especies de mamíferos, por ejemplo, los perros. Un perro puede distinguir un olor muchos cientos, si no es que miles de veces más tenue que un ser humano.